Bien, continuamos estudiando el libro del Apocalipsis y hoy vamos a iniciar con el punto número 3, que es las cosas que han de ser. Y como ya hemos dicho, las cosas que han de ser no tiene un inicio, pues, desde que Juan desde que Juan las vio, pues, mejor dicho. Aquellas cosas que Juan vio son cosas que han de suceder, pero también ya están establecidas o tienen un pasado, tuvieron un presente y obviamente tendrán un futuro, el cumplimiento de todas las cosas. Pero tenemos que entenderlo así, como algo que ya estaba, algo que está cuando Juan lo vio y algo que va a suceder, para poder ubicarnos más. A partir de aquí del capítulo 4, que todavía no empieza lo complicado, el capítulo 4 habla acerca del trono de Dios. 12 veces viene la palabra trono en singular, 2 veces en plural, para hablar de los tronos o de las sillas para los 24 ancianos. El capítulo 6 nos habla del cordero inmolado. Y ya en el capítulo 6 se empieza un poco lo complicado, empiezan los dolores de cabeza para acomodar ciertas cosas. Para entender Apocalipsis es necesario una buena imaginación apegado al texto bíblico. No una imaginación fantasiosa, sino una imaginación real, poderlo ver en la mente, poder entrar y poder ver a través de la escritura lo mismo que presenció Juan, o al menos tener una idea con el sustento bíblico. Entender Apocalipsis es, no hay que querer vincular una imagen que viene en un pasaje con otra imagen igual, pero que está en otro pasaje del mismo libro Apocalipsis, obviamente. En ocasiones no son vinculantes, no tienen relación una cosa con otra, aunque sea la misma imagen. Tenemos que dar la interpretación de acuerdo al subtítulo que ponemos o a la parte de lo que estamos viendo. Y si más adelante viene la misma imagen, pero que no vincula, entonces tenemos que dar la interpretación en ese pasaje. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 al 3 solamente. Todo Apocalipsis 4 nos habla del trono de Dios. Ese va a ser el subtítulo, el trono de Dios. Lo complemento o lo completo del trono de Dios. El capítulo 5 nos habla del cordero inmolado. Dice Apocalipsis 4 del 1 al 3. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Por qué decimos que no son vinculantes las figuras? Porque aquí menciona que oyó una voz como de trompeta, y después de lo que sigue, la invitación que le hace, en este caso esa voz es del propio Señor Jesucristo, que lo está invitando a subir al cielo. No es difícil de entenderlo. Es una invitación que le hace el Señor Jesucristo. Esa voz es del Señor que lo invita a entrar a conocer lo que es el cielo, para que luego después él, Juan, pudiera plasmarlo y pudiera escribirlo. No hay que vincular esa voz de trompeta con lo que vimos en el capítulo número 1. Ya vimos lo que significa ahí, y luego vimos la voz de Jesús como estruendo de muchas aguas. Por ello es importante las imágenes que vayamos viendo, si tienen relación, si son vinculantes, entonces sí, si no, para que no nos duela la cabeza y queramos forzar la misma imagen con otro pasaje bíblico del Apocalipsis. Hay que ir apartándolos cada uno, porque vamos a cambiar de escena muy pronto. Ahorita estamos viendo una escena celestial. Llegamos al cielo y estamos viendo, lo primero que ve Juan es el trono de Dios. El trono de donde va a emanar, la cabeza donde va a emanar toda la demás revelación. Lo primero que se debería de ver, que eso fue lo primero que vio, obviamente es el trono de Dios. Y eso es lo que menciona todo el capítulo número 4. ¿Cómo debemos de ver el trono de Dios? El trono de Dios
debemos de verlo, y aquí es donde empieza la imaginación. ¿Cómo podemos imaginar el trono de Dios? No hay que verlo como un simple trono donde está una silla, donde está un asiento. Hay que ver el trono de Dios como el centro mismo de donde sale o donde se produce toda la autoridad suprema y divina. El centro, el núcleo del poder, el centro de la autoridad, el centro de la sabiduría. Así es como debemos de imaginar el trono. No podemos imaginarlo como algo, como un simple sillón, una simple silla en medio de la nada, sino que debemos de verlo como algo gigante, algo grande, algo enorme, que es el trono de Dios. Hay que entender algo, solamente nos habla de un trono, solamente un trono. Y ahí empezamos un poco a confundirnos, porque luego la escritura, en un pasaje que leímos, capítulo 3, versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por esto, no debemos de ver el trono de Dios como un asiento, nada más, sino como el núcleo, como el centro, algo grande, algo inmenso, algo lleno de poder, de sabiduría, de santidad, de pureza, pero no algo pequeño, sino donde está el que está sentado en el trono, pero no nada más hay uno el que está sentado en el trono. Ya vimos que Jesús tiene su trono. Y dice, así como yo me he sentado en mi trono, así voy a permitir que ustedes se sienten en mí, en mi trono. No hay que imaginar a Jesús sentado en las piernas del Padre tampoco, porque Jesús es el mismo Dios. Pero la Escritura nos dice, hay uno sentado en el trono para hacer la diferencia de la persona divina Padre con la persona divina Hijo, con el que es inmolado desde el principio. Porque también en el capítulo número 6 nos menciona el Cordero inmolado. En el capítulo número 5, versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono, vamos a ver esta imagen, y vi en medio del trono. Si ubicamos nuestra mente como una silla, vamos a ver el centro de esa silla o de ese sillón. Por ello no debemos de ver el trono como algo solamente como una silla, como un asiento, sino como algo grande, como el centro donde está un lugar donde se sienta el Todopoderoso, pero que hay más espacio, mucho espacio, donde está el Cordero inmolado. Dice, sigo leyendo, Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En ese centro del poder, que es el trono de Dios, como lo debemos de ver, estaba el cordero inmolado, como un cordero inmolado, haciendo solamente la comparación, pero también estaba el Espíritu Santo, por lo que acabamos de leer, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así como debemos de ver el trono de Dios, vamos a imaginarlo que los que están sentados, ya cuando vayamos avanzando en la lectura, que son los 24 ancianos, no hay que verlos juntitos, sino hay que ver una gran separación. Al final de cuentas, lo único que va a quedar va a ser el trono, y toda la vida eterna va a fluir en torno al trono, en torno al trono de Dios. Es por ello que nuestra imaginación debe de pensar, debe de verlo como el centro absoluto de todo el poder, de toda la sabiduría, y no ubicarlo solamente como un pequeño asiento donde se sienta el Todopoderoso. Hay un solo trono, hay un solo Dios, pero ese trono es un núcleo gigante donde emana
todo el poder y donde está toda la autoridad. El trono de Dios nos empieza obviamente la escritura, Apocalipsis, escrito en tiempos de persecución, en tiempos de desolación, donde el cristiano empezaba a confundirse, empezaba a regresarse al judaísmo, donde el cristiano empezaba a pensar, bueno, soy cristiano, ¿por qué padezco? Es por ello que empieza lo fuerte del Apocalipsis, pues, dando esa esperanza de que hay un trono en el cielo, donde está toda la autoridad, donde está todo el poder, donde está toda la santidad, quitando por completo los tronos terrenales. Diciendo, la escritura nos está diciendo, el que está sentado en el trono y lo que está en el trono es lo que va a quedar después de que el cielo y la tierra sean destruidos. Por ello es la confianza que tenemos en el trono de Dios, en el que está sentado en el trono de Dios. Cuando digo en el trono de Dios, no estoy utilizando algún elemento físico, porque lo que está allá en el cielo es todo espiritual. Por ello les digo que no hay que imaginar el trono de Dios de esa manera, como una simple silla, como un simple asiento, sino como algo donde gira toda la actividad. Esto es el trono de Dios. Y nos empieza la escritura para aquellos que en ocasiones estamos desconsolados, tristes, angustiados, desesperados, y nos dice, en el cielo hay un trono, donde está toda la autoridad, donde está todo el poder. Aquí en la tierra hay diferentes tronos. Está el trono de Satanás, que cuando sea destruida la tierra, obviamente que va a ser destruido ese trono de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, lo leímos ahí, donde dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí en la tierra está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el trono de Satanás es en la tierra. Algún día la tierra será destruida y lo único que va a quedar va a ser el trono de Dios. También en Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 2, nada más lo vamos a mencionar en forma rápida, ya cuando lleguemos ahí vamos a ampliar la información. Nos menciona el poder político, el poder del gobierno, que en ocasiones también se siente uno agobiado por ello. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, también dando una referencia clara del imperio romano. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y por esto la Biblia, Apocalipsis 4, empieza alentándonos. Hay un trono. Juan dice, he visto el trono de Dios. He visto la gloria del trono de Dios, que es todo lo que vamos a ver en el capítulo número 4. Todo lo que es la gloria del trono de Dios. Pero primero es el trono de Dios. Eso es lo que vio para darnos tranquilidad, para darnos aliento, para darnos esperanza. Hemos dicho, no porque lo vio Juan, signifique que en ese momento fue puesto el trono, como si estuviese esperando la llegada de Juan para poder ver el trono. El trono está establecido desde la eternidad. Por ello, todas las cosas que han de ser o que han de suceder después tienen un pasado, tienen un presente y tienen un futuro. Obviamente, pero tienen una base, tienen un inicio. Y el trono de Dios es eterno. Dios ha establecido su trono desde la eternidad. Juan lo vio por primera vez. Eso no significa que por primera vez estuviese puesto ahí. Porque dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Ese trono ya estaba establecido. Dice allá en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 19, dice la escritura, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ya estaba establecido ese trono, no lo vio Juan, cuando llegó Juan no se puso el trono, sino ya estaba desde la eternidad, así es como debemos de ver, porque Dios es un Dios eterno. Dios está en los cielos, debemos de verlo también, el trono de Dios, al que está sentado en el trono, debemos de verlo como nuestro Dios personal.
Solamente tenemos un Dios y ese es un Dios personal que debemos de verlo así. Esto no es imaginación, esto es algo real. Lo que es parte de la imaginación es imaginar cómo es el trono. Y una imaginación no fantasiosa, sino una imaginación apegada a la realidad. Depende cómo veamos a Dios, así vamos a ver su trono. Si lo vemos a un Dios muy pequeño, pues obviamente vamos a ver un trono muy pequeño. Si vemos a Dios como es todopoderoso, vamos a ver su trono en toda gloria, en todo su esplendor. Y solamente es una imaginación lo que estamos haciendo, un ejercicio mental de lo que puede ser. Porque realmente cuando lleguemos al cielo, Dios quiera, gloria a Dios, que lleguemos al cielo, entonces ahora sí vamos a verlo en todo su esplendor y nos vamos a maravillar tanto. Pero hoy por lo pronto la Escritura nos da una oportunidad de presenciar eso, de que nuestros ojos a través de la imaginación puedan ver el trono de Dios, puedan ver lo que está ahí, puedan ver cómo es el ambiente, cómo es lo que está en ese gran lugar, en ese gran poder, en esa gran autoridad, en esa gran santidad. Hoy tenemos esa oportunidad de poder verlo. Si nosotros vemos al que está sentado en el trono como nuestro Dios personal, bien hacemos. Porque la Biblia nos menciona que solamente Dios está en los cielos. Nadie más ha ido a los cielos, solamente Dios. Eso es lo que nos menciona la Escritura. Y si nos dejamos llevar por lo que nos menciona la Escritura, entonces tenemos un Dios que nos cuida desde los cielos. Allá en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 25, dice la Escritura: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si hacemos de el que está sentado en el trono, lo hacemos nuestro Dios, entonces tenemos una cobertura desde los cielos que nos cuida, que nos protege y que es el único Dios vivo y verdadero que existe. Es el único Dios que está en su trono. Solamente hay un trono, solamente hay un Dios. Y estamos hablando del Todopoderoso, del que creó los cielos y la tierra. Y en el capítulo 5 vamos a hablar del Cordero que parece como si fuera inmolado, que fue inmolado. Pero tenemos que hacerlo aquí, lo que estamos estudiando, el Dios personal, el Dios que nos cuida, el Dios que nos protege. Y este Dios que nos cuida mora y tiene su santuario en los cielos. Allá es donde Él habita, es donde Él mora, pero tiene todo el poder para cuidarnos, para protegernos desde allá. Este es el consuelo que nos dan las Escrituras. Esta es la esperanza que nos dan las Escrituras, de que este Dios que está en su trono, que si lo hacemos un Dios personal, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, entonces tenemos como personal al Dios Todopoderoso. Ahora, si nos dejamos llevar por lo que dice la gente, por lo que dicen líderes religiosos, de que alguien más está en el cielo, pues entonces no estamos hablando del mismo Dios, no estamos hablando del mismo libro de Apocalipsis, no estamos hablando de la misma Escritura, no estamos hablando de la palabra de Dios, sino estamos hablando lo que hemos oído de palabra de hombres. Porque la Escritura nos menciona que el único que está en los cielos es Dios. Nadie más, nadie que haya vivido y que haya muerto físicamente ha ido a los cielos, porque todavía no es el juicio. Para Dios, Dios no hace acepción de personas. Nada más Dios está en los cielos y tenemos que hacerlo como Dios personal que nos invita a ir a su presencia. Cuando dice el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. En el cielo la puerta está abierta completamente para poder entrar. Es una invitación celestial para que vayamos, para que moremos alrededor, delante del trono de Dios por toda la eternidad. Porque cuando todo esto desaparezca, los cielos, la tierra, lo único que va a quedar va a ser el trono de Dios. El trono de Satanás será deshecho, el trono del gobierno, el trono del imperio romano, todo será destruido y lo único que va a quedar va a ser el trono de Dios. Y tenemos una invitación celestial, una invitación divina, una invitación que nos dice: he aquí, la puerta está abierta para que tú puedas entrar al cielo. Tenemos que estudiar, tenemos que obedecer palabra de Dios, pero este es nuestro Dios que nos invita a ir a su presencia. Este es nuestro Dios personal. Pide, ruega, adora
al único Dios que está en el trono, solamente a Él. Si eso haces bien, bien es por tu vida, bien haces por tu alma. Escucha palabra, no escuches al hombre, porque el hombre engaña, porque lo que hay en el corazón del hombre son cosas convenientes para él solamente, pero lo que hay en la palabra de Dios son cosas convenientes para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer de este Dios personal que nos invita a ir a su presencia. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto de la esmeralda. Obviamente los colores nos indican algo, aunque solamente son simbolismos. Pero podemos entender de que lo que nos menciona es la santidad, el juicio de Dios, el jaspe y la cornalina. Pero vamos, cuando lleguemos a Apocalipsis 21, vamos a ver el significado del simbolismo de los colores, porque tendríamos que ver el pepto, la vestimenta del sumo sacerdote en Éxodo, donde portaba estos colores que representan las 12 tribus de Israel, el sumo sacerdote. Y en Apocalipsis 21 vuelven a estar los colores estos de estas piedras, como un simbolismo solamente de los 12 cimientos, de los 12 firmamentos de la ciudad de la nueva ciudad de Jerusalén. Pero ello lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 21. Lo que sí podemos entender es de que la figura del arco iris representa la misericordia de Dios. Este sí es un símbolo de lo que es la misericordia de Dios. El pacto que Dios hizo con el hombre, con toda carne, de no destruir la tierra por agua. Por agua. La tierra no va a ser destruida por agua cuando venga el término de los tiempos, porque Dios hizo esa promesa. Pero aquí tenemos la misericordia de Dios reflejada, una de las características de lo que es Dios a través de este simbolismo, de esta figura del arco iris. Podemos ver no un arco solamente, sino todo el círculo completo. Podemos imaginarlo de muchas maneras, solamente del arco o de todo completo. Lo que sí es seguro es de que representa la misericordia de Dios. Y de aquí vamos a estar estudiando todo lo que es la gloria del trono de Dios, del versículo 4 hasta el versículo 11. Pero eso vamos a seguirlo estudiando poco a poco a lo largo de esta semana. Por lo pronto, Dios les bendiga a todos.